astele.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de astele.tv. Les saluda Raúl Fraga y damos la bienvenida como siempre a nuestro colega, el periodista José Sobrevilla. Bienvenido, Pepe. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a quien... Verdaderamente excepcional que nos compartirá un trabajo que tanta falta hace en México. Aquí está ya. Le damos la bienvenida al doctor René Mariani Ochoa. Él es investigador de la Universidad Veracruzana, doctor en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública, maestro en Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, contador público por el ITAM, Premio Nacional de Fiscalización por esta organización que agrupa justamente a los grandes expertos de estos temas y miembro también del CIDE, de esta área clave donde los especialistas proponen, reflexionan y sobre todo generan, en este caso, todo un tratado innovador que se llama Los servidores públicos, léxico y responsabilidades fundamentales. Doctor René Mariani Ochoa, es un privilegio tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Raúl. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Y como nos están viendo, por fortuna, en esta señal global en el mundo, vale la pena decir que también a diversos países, sobre todo de nuestra América Latina, interesará el saber por qué es importante, planteamos ya la primera pregunta al doctor Mariani, el hacer un libro donde se trabaja lo que cotidianamente debería envolver en cuanto a reglas del juego y comportamiento ético a los profesionales del servicio público, doctor. Con mucho gusto. Antes que nada, muchas gracias. Les reitero la invitación y sus conceptos. ¿Quién es servidor público? En la Constitución nos señala claramente, y varias normas legales nos lo dicen, quiénes son a los que se puede catalogar como tales. Pero sintetizando, yo diría que servidores públicos, y para que se haga aplicable también a otros países y no solo al nuestro, servidores públicos son todos aquellos que reciben su salario, sus honorarios correspondientes de recursos que están siendo representados y autorizados en el presupuesto de egresos correspondiente, bien sea de la federación, bien sea de una entidad federativa o bien sea del municipio. Si tú recibes tu salario, repito, con recursos que tienen un origen público, hacendario específicamente, sí, bueno, eres un servidor público. Perfecto. Y también vale la pena acercarnos al número de servidores públicos que actualmente hay en México, doctor. Sí, como no, el último número que se conoció en términos generales es de alrededor de 6 millones de servidores públicos, pero quizá si lo comparamos con el total de la población, pues decimos no es relevante. No, pero perdón,
Si multiplicamos por 4 o por 5 cada una de estas cabezas de familia, pues ya estamos hablando de 25, 30 millones de mexicanos que ya pinta, por supuesto, dentro de la estructura laboral que tenemos en el país. Por supuesto que sí. Y de esos millones de servidores públicos, doctor, ¿ellos qué conciencia tienen de su responsabilidad cuando acceden como servidores? ¿Están conscientes? ¿Tienen un trabajo previo de adiestramiento? Ese es el problema. Existe inclusive una ley, ¿sí? Del Servicio Profesional de Carrera, que con eso y un teléfono celular se puede hacer una llamada vía telefónica. No sirve de nada, porque no se le hace caso, lamentablemente, y hay muchísimos ejemplos al respecto. Y si no, lo vamos a ver en una semana. Claro. ¿Sí? Cómo el Servicio Profesional de Carrera se respeta o no se respeta. Si quieren, vamos a otorgar el beneficio de la duda. Pero como dijo el filósofo José José, lo dudo. Lo dudo. Pero lo dudo. Sí. Bueno, pero en fin, a lo que voy. Sí, en efecto, la responsabilidad del servidor público consiste en que está manejando recursos que no son de él. ¿Me explico? Son recursos que provienen de, según lo señala la fracción cuarta del 31 constitucional, de las contribuciones que todos pagamos. Sí. Y en consecuencia, si todos los pagamos, pues todos tenemos derecho a conocer qué se hace con esos recursos. De ahí viene precisamente la responsabilidad de todo servidor público, independientemente de cuál sea su posición. Y el problema es que no conoce, y se los digo sobre todo a los nuevos que van a ingresar, y como lo decimos en el libro, en la cuarta de forros, el servidor público es responsable no solo de lo que hace, sino de cómo lo hace y de lo que no hace cuando tiene la obligación de hacerlo. O sea, pobres servidores públicos, si no se capacitan y si no tienen el bagaje correspondiente normativo que les señala tanto la Constitución como las demás leyes y reglamentos que aquí en estos 2 tomos estamos presentando. Ahí caen en lo que se llama responsabilidad, que puede tener repercusiones hasta penales, Por ¿no? supuesto. Si ustedes me lo permiten, Sí, cómo no, adelante. Ejemplo, voy a tomar un ejemplo al respecto de lo que mencionas, Pepe. En particular, vamos a buscar a los servidores públicos, que aquí están señalados en varias ocasiones, y me voy a permitir leer un artículo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde establece específicamente cuál es la situación al respecto. Pero tú que tienes mejor voz que yo, te pediría yo que leyeras el artículo 7, que empieza aquí, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por favor. Sí, con mucho gusto. Dice: los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen al servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices, y estamos hablando de varias. Con la primera que me hagas favor de citar. De acuerdo, es actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Recalco. Sí. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas. ¿Cuáles son esas demás disposiciones? Circulares, reglas de operación, etcétera, etcétera. Y todas las deben de conocer, porque así te lo está estableciendo. Deben conocer y cumplir las disposiciones. Sí. Por eso es que reafirmo mi frase anterior: son responsables de lo que hacen, por acción, de cómo lo hacen, y por omisión, como dicen en la iglesia. Por omisión, exactamente, sí.
Entonces, pobres servidores públicos que no estén preparados o capacitados para efectos de poder cumplir con esta muy alta responsabilidad. Y cuando ustedes tengan ya la manera de obtener, de comprar este muy importante libro, se enterarán de manera minuciosa cómo desde el inicio mismo nos presenta un panorama de algunos de los componentes centrales que, de acuerdo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberían retratar de cuerpo completo la labor ética y ajustada a la legalidad de los servidores públicos. Y entre otros, aquí tenemos rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, transparencia, legalidad, economía, austeridad, financiamiento, equidad, calidad, precio, control, oportunidad, honradez, racionalidad e imparcialidad. Después de la pausa, el gran experto que hoy está con nosotros, el doctor René Marine Ochoa, se adentrará en esta radiografía que presenta el retrato de cuerpo completo de cómo está la situación en nuestro país y de cuáles son las nuevas hojas de ruta que se deben seguir para terminar no nada más en el discurso, sino en la práctica con los referentes de la impunidad, del encubrimiento y de la corrupción. Sigan aquí. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia. Me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Aztele.tv. Aztele.tv.
Doctor René Mariani Ochoa nos comparte algunas de las referencias claves, que son frases de personajes ilustres, que valdría la pena también ponerlas muy cerca de quienes nos siguen en las comunidades digitales. Con mucho gusto. Una de mis próximas investigaciones, en la cual tengo más de 20 años, es precisamente el cúmulo de frases, de dichos, de sentencias, aforismos, que inclusive conjuntan una ciencia que es la paremiología. Así es. O paremia, simplemente, ¿no? Bueno, pues de ahí pudimos rescatar algunas de ellas aplicables a esta investigación. Y me voy a permitir citar dos específicamente. De acuerdo. Por el momento en que estamos empezando a vivir. Claro. La prudencia es una virtud que debe ser cualidad principal de todo gobernante. En dos renglones, Fernando Savater establece, yo creo que mucho de lo que la futura constitución moral, que ahora se empezó a manejar, debería de contener. Y la otra, que con que cumplamos las leyes que existen sería más que suficiente, pero que se cumplan, sin sesgos de ningún tipo, ni partidista, ni mucho menos, ¿sí? Financiero, ni de otra índole, ¿sí? Sí. Que se cumplan para que haya justicia y haya nulidad en cuanto a uno de los gravísimos problemas que tenemos en México, que es la impunidad. La impunidad genera mayor corrupción, y el perdón a la corrupción con mayor razón. Es mi opinión muy personal. Pero regreso a lo que iba yo a mencionar de René Descartes. La multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios. Renglón y medio y dice ¿Qué tal? todo al respecto. Dos frases potentes que nos llevan a pensar en el gabinete que entra la próxima semana. La prudencia y esta multitud de leyes que se presta precisamente a vicios. Y vaya, es un reto que trae esta administración que entra en una semana. En 5 días, Pepe. En 5 días ya. Y respecto a los postulados de su libro, ¿cómo ve llegar esta nueva administración, mi querido doctor? Mucho gusto. Antes quisiera, si me lo permiten, Claro. darle todo el crédito a mis queridísimas Por comadres supuesto. que me hicieron el favor de ayudarme en la elaboración de estos libros, y me voy en orden de presentación. Primero a la doctora María del Pilar Acosta Márquez, a la doctora Flor Lucila Delfín Pozos, a la doctora Eva Luz Espinosa Priego, a la doctora Ira López Fernández y finalmente Hernández, quienes todos ellos hicieron un trabajo que yo no hubiera podido realizar porque superaba y sigue superando mis capacidades. Yo les reconozco a ellos públicamente su apoyo, su paciencia en hacer todo esto, porque en total nos llevó cerca de 6 años este trabajo, ¿no? Entonces fue un esfuerzo intelectual, académico, que definitivamente estoy convencido que vale la no la evado. No. Yo pienso que la futura administración, independientemente de la legitimidad que tiene, más de 30 millones de votos, tiene una enorme responsabilidad. Sí. Yo la definiría así, porque tiene todo para cambiar, absolutamente todo para cambiar. Tiene en sus manos, en sus controles, el poder legislativo, por independencia que ésta pueda tener. Vemos en la práctica que no es tal, ¿sí? Claro. Y tiene poca prudencia, y lo digo con todo respeto, pero estamos viendo declaraciones que, si no me hacen caso, acá desconocemos los poderes, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no es prudencia, eso es totalmente... Macedonio cometió el exceso de lanzar un mensaje perturbador a los gobernadores, diciéndoles justamente que si no acataban las nuevas reglas del juego, podrían impulsar la desaparición de poderes.
por fortuna fue corregido. En buena hora que se haya corregido, ¿no? Entonces, regresando al punto, yo sí diría que el enorme paquetazo, sí, en efecto, es un paquetazo el que tiene enfrente. Y necesita colaboradores que le sean, con todos los principios que vimos hace rato, no solo leales, etcétera, etcétera, sino capaces, preparados, de tiempo exclusivo, ya no de tiempo completo, etcétera, etcétera, por la enorme responsabilidad que tiene. Próximamente, Poder Judicial, sabemos, ahora mismo en diciembre, el ministro Cosío se retira porque cumple el periodo respectivo. Sí. El lapso constitucional para el que fue electo, etcétera, etcétera. Entonces, veremos próximamente la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, etcétera, etcétera. Todo esto, la seguridad, por supuesto, Wow. que es una materia que no podemos dejar de lado. Y responsabilidad que yo le veo, independientemente del poder que tenga, independientemente de la cuestión partidista, es una enorme responsabilidad que tiene. Definitivamente. Nada envidiable, por supuesto. Ahora, en los asuntos hacendarios, doctor, ¿qué visión tiene usted en la administración que está por llegar? Yo creo que el futuro, si eres una persona con toda la experiencia, y cuando menos alguno de los subsecretarios que yo tengo referencia, me refiero a Gerardo Esquivel, Sí. tiene una enorme capacidad y experiencia, pero no les es suficiente, Sí. para mi gusto, para poder resolver el enorme reto que se presenta. Veamos lo que se publicó hoy en el Wall Street Journal y en el Financial Times, en particular, ¿sí? Veamos todo este tipo de situaciones por acciones que muchas veces, bueno, una real pues fue la del aeropuerto, ¿verdad? Por supuesto, sí. Claro. Pero ya hoy el dólar llegó a 21 pesos, ¿verdad? 21 con un centavo, en particular en algunos bancos. Vemos, etcétera. Por el otro lado, los ingresos no van a estar tan especialmente fáciles de conseguir porque la economía no está para poder seguir proporcionando y si la desconfianza nos agobia a todos, difícilmente se va a poder cubrir la ley de ingresos correspondiente, que seguramente andará del orden de los 5.6 billones de pesos. Sí, claro, y esa desconfianza, doctor Raúl, está también por medirse con el retiro del subsidio a las gasolinas, que le pega Claro. a las clases medias de una manera bárbara, y que ya se anunció que se retira ese subsidio, lo que significa que la magna va a subir arriba de los 20. Sin Entonces sí viene un momento muy complicado en la toma de posesión del gabinete de Andrés Manuel, pero lo que también trae locos a los medios son las declaraciones en cuanto a seguridad. Viene muy fuerte esa declaración de que yo no me escapé, a mí me dejó ir Fox del Chapo, es impresionante, Raúl. Sí, cómo no, y hay que también decirlo, señalamientos en el contexto de la opinión pública internacional que retratan de manera sumamente crítica ya no nada más a los gobiernos federales o a las administraciones federales de los últimos años, sino al propio Estado mexicano. Gracias. Doctor, sería muy importante plantearnos una pregunta. ¿Qué deberían hacer las escuelas y universidades donde se forman las nuevas generaciones de servidores públicos, por ejemplo, en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, donde se imparten, entre otras, las disciplinas de Administración Pública, de Ciencia Política, y que permitieran conocer, incorporar, valorar y concretar los nuevos códigos de formación con que ha sido referido por un importante comentario que usted nos recuperará como verdadero oro molido, doctor? Muchas gracias. Sí. Sí, me hicieron el favor en un principio, a través de la comunidad PIRC, el doctor Merino y la doctora Lourdes Molina,
de externarnos sus opiniones respecto de ese borrador y qué es lo que podríamos mejorar o intentar quitar los lastres que en su momento tuvo. Y hacían mención de manera más que generosa de que era un trabajo enciclopédico y que podría servir como una especie de Wikipedia para tal? los estudiantes al respecto. Y por el otro lado, el día de hoy, de manera también más que generosa, el ministro Pardo Rebolledo, que tuve el gusto de pasarlo a saludar en audiencia especial que me concedió y que le otorgué un ejemplar al respecto, se puso a hojearlo, platicamos algunos minutos y tuvo la expresión de que para él, en su posición, venía a ser una especie de oro molido, lo cual para Lo mí dice todo. y para mis compañeros pues es más que gratificante. Pero regresando al aspecto académico, sí estoy convencido, desde 1969 Sí. que me dedico a la academia, tengo la necesidad de siempre estar correlacionando las cuestiones, y aquí también intervinieron muchos alumnos que me ayudaron en su momento a hacer las investigaciones correspondientes, a los cuales se les da el crédito, por supuesto, Bien. también, y que son indispensables para efectos de poder tener en una síntesis, en mi opinión, en una síntesis correlacionada, todas las diferentes cuestiones normativas que tienen que ver con temas tan fundamentales como fiscalización, como rendición de cuentas, como transparencia, como evaluación, etcétera, etcétera, respecto de los recursos públicos. Los recursos públicos son sagrados. ¿Por qué? Porque son públicos y son de todos. Y en consecuencia deben de ser manejados con escrupulosamente, perdón. Exactamente. ¿Sí? Tienen que ser manejados de tal manera que haya no solo honradez en el manejo, no solo legalidad, no solo eficiencia, sino también resultados. Y por eso la evaluación. De lo contrario, se van a perder en teorías y no se van a poder aterrizar adecuadamente los objetivos de las materias en estas carreras, ¿no? Muy importante, sobre todo para los estudiantes, para quienes se preparan en el Instituto Nacional de la Administración Pública, por ejemplo. Sí. Doctor, para hacer este libro se tuvieron que revisar, imagino, infinidad de leyes, reglamentos y todo esto. Platícanos un poco de eso. Sí, Que si nos como- permite, sí, perdón, por favor. estamos ahorita ya haciendo la pausa y después de la misma, el doctor René Mariani Ochoa responderá a este planteamiento clave de Pepe Sobrevilla. Seguimos aquí. Cuando sudamos la vida intensa, hidratarnos. Hidratación total. Está con cuidado y este ha llevado antes en lo profesional. Hernández para ayudar mejor. Unila es más.
Estamos en una muy enriquecedora aportación del doctor René Mariani Ochoa. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias. Sí, me hacía favor aquí Pepe de preguntar al respecto cómo se integró este documento. Partimos de la Constitución, por supuesto, Sí. la Carta Magna, la Ley Suprema, etcétera. Pero en forma paralela por nuestra dedicación a las finanzas públicas. En este caso, tomamos en consideración la Ley de Ingresos de la Federación y su correlativo presupuesto de egresos también de la Federación. ¿Por qué hablamos de la Federación? Porque las haciendas públicas estatales en las 32 entidades federativas y en los 2.456 alcaldías tienen su origen en las finanzas nacionales específicamente, y de ahí viene el término de federal, precisamente por la misma circunstancia. En un porcentaje dependen del no menos del 93%. Consecuentemente, tanto las finanzas públicas municipales como las estatales pues son altamente dependientes de la centralización que se hace de esos recursos. Bien. Con este parámetro, repito, de la Constitución y estas dos grandes leyes, fuimos acomodando la Ley de Coordinación Fiscal, obviamente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Transparencia, y así sucesivamente, ¿sí?, hasta completar 35 leyes generales o federales, según las queramos ver. Pudimos concluir con esto, con la sorpresa de que a finales del año pasado, pues 2 de ellas ya se habían derogado. Y la Constitución ya había cambiado, cuando menos en 5 ocasiones. Cierto. Entonces tuvimos que volver a hacer. Y finalmente llegamos a la conclusión de que teníamos que dirigirlo, acorde a las nuevas responsabilidades de los servidores públicos, teníamos que dirigirlo a ellos precisamente. Y dijimos, bueno, vamos a pensar no solo en el nivel federal, sino ahora en el opuesto, que es el nivel municipal, donde más falta le puede hacer a una persona saber por qué un acto de autoridad tiene que estar fundado y motivado, por decir algo, ¿sí? ¿Por qué el acceso a la información tiene que ser, si me permiten el pleonasmo, asequible o accesible o entendible? ¿Sí? Porque quien lo va a usar, pues no va a ser el experto, sino lo va a usar a lo mejor alguien que apenas sepa leer y escribir, y es el que más lo puede llegar a necesitar. Entonces, ¿quién va a necesitar más consultar una obra de este tipo? Pues obviamente una presidencia municipal que esté allá en la sierra y que no tenga acceso quizá ni siquiera a internet. Ese es uno de nuestros objetivos. Bien, entonces decidimos a esas 35 leyes más el eje central que mencioné, adicionarle calidad informativa, y escogimos 32 catálogos, diccionarios, manuales, etcétera, etcétera, para poderlo hacer más rico. Y entre ellos, poder ayudar a los municipios a que llegasen a tener mayores ingresos, que eso les va a generar a su vez mayores participaciones federales y consecuentemente pues enriquecer sus finanzas públicas, ¿no?, en particular. Muy importante, y también sin duda los diputados federales, los legisladores en este país, tanto en los congresos de los estados como en el contexto federal, son de perfil más que adecuado para que lean, conozcan esta obra. Es muy importante. Sí, nosotros consideramos que sí. En lo personal, considero que sí debería de estar en manos de todos los legisladores. Cierto. Para que pudiera ser de mayor consulta, de mejor y más accesible la consulta correspondiente. Se habla de muchas leyes ahorita que quieren empezar a elaborar, que bueno, pues, para eso están, pero ¿para qué inventamos el agua tibia si ya existe en otra norma de manera específica, puntual, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Aquí es donde, en lo personal, y yo soy el responsable de mis afirmaciones, aquí es donde yo digo que para qué se habla de una, por ejemplo, la ley de los salarios
que recientemente se acaba, sí. se acaba de aprobar. Está bien, digo, a mí no me... Qué bueno que se le recorte a los partidos políticos, qué bueno que haya austeridad, qué bueno que haya eficiencia en el gasto, etcétera, etcétera. Pero va a ser muy difícil que se cumpla con ese parangón, en específico. Y qué bueno que se establecen algunas posibilidades de que alguna persona experta, de que alguna persona que tiene ciertos riesgos en su actuación, etcétera, etcétera, pueda tener un estipendio superior al que está marcado en el límite. Porque si no, de lo contrario, pues nos vamos a llenar de mediocres. Cierto. Y aquí, ya que hablábamos de frases hace rato, yo quisiera recordar estas dos que están aquí en la letra S en particular. Una de Andy Rooney, que dice que la única manera de crecer como persona es rodeándome de personas más listas que yo. Por supuesto. Digo, pero por Nada supuesto. Personal. Nada personal. Y otra, sí, muy personal, y la digo con mucho gusto, y esto es del presidente Juárez, cuando hablaba de sus secretarios de Estado, y se lo deseamos de todo corazón al señor presidente López Obrador, que se rodee de personajes que, como dijo Juárez, cuando hablaba, repito, de sus secretarios de Estado, eran hombres que parecían gigantes. Ya. Entonces, ojalá se lo deseamos de todo corazón. Ojalá, doctor, muy importante. Cuando hablamos de tópicos de administración, implica un léxico, un lenguaje muy particular. En este sentido, estos dos tomos entran en un léxico muy especial que ustedes definen, ¿cierto? Sí, en parte sí, porque nosotros lo que estamos aquí haciendo es una conjunción de lo que ya está establecido. Hay inclusive un sistema que se llama Turnitin de Conricit, en el cual se puede fácilmente establecer si una investigación es auténtica o si es simplemente una copia o una recopilación o lo que sea. Bueno, si nosotros le aplicamos a este procedimiento, este sistema, ¿sí?, debe de coincidir en más del 90%. ¿Por qué? Porque todo existe, pero está desperdigado. Entonces, lo que hicimos nosotros es una compilación ordenada, sistematizada, estructurada, y presentada, aquí en este caso, de una forma alfabética. Sí. ¿Por qué? Porque lo hubiéramos podido presentar por tema, ¿no? Entonces, nosotros decidimos hacerlo y presentamos 2.525 términos en 1.111 páginas. Wow. Específicamente, y por eso es que se dividió en dos tomos, ¿sí?, en particular. Pero sí, hay algunas aportaciones personales, por supuesto que sí, hay algunas otras aportaciones de conjunto, pero la inmensa mayoría está tomado o de los 32 diccionarios, catálogos, etcétera, etcétera, o bien de las 35 leyes que se mencionan y que recordaba yo hace un momento. Vaya. Un verdadero trabajo enciclopédico que con rigor metodológico ha permitido generar una obra clave que México, en su aspiración para poder avanzar hasta convertirse en una llamada sociedad moderna, necesita pegarle directo, duro, preciso a la corrupción, a la impunidad, y esto sin duda tiene mucho que ver en esa nueva ruta. Doctor, ¿cuáles son justamente las características de los servidores públicos de las sociedades modelo en el contexto internacional? Bueno, como ya estamos a punto de concluir, ya alcancé a ver la señal, sí. Yo diría muy rápidamente, ¿sí? Sobre todo la ética en el servicio público. No hay más que ir para allá. Obviamente la moral está implícita, etcétera, etcétera, pero si somos éticos en nuestro actuar, si podemos decir no a las cuestiones, si no nos mareamos con el poder, etcétera, etcétera, considero que estamos cumpliendo con nuestro carácter de servidores públicos. ¿Sí? Pues una muy buena manera, pero también habría que recuperar qué hace el servidor público mexicano
cuando por razones diversas, aunque no sea profesional del servicio diplomático, tiene que ir a prestar sus servicios en una sociedad moderna? ¿Se ajusta? No, a lo mejor hace lo que hizo el actual, ¿verdad? De que dijo, yo no sé de esto, pero vengo a aprender. Ah, qué no, bueno. no, El pero clásico. Sí, pero de ninguna manera, digo, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Si yo no sé de eso, no acepto el trabajo, ¿no? Empezando Claro. por ahí. Primero me preparo y después voy. Muy bien, después de la pausa, nuestro invitado de hoy, el doctor Mariani Ochoa, nos acercará también algunos muy importantes comentarios sobre otras de las obras que han antecedido este maravilloso y fundamental trabajo que hoy comparte con ustedes. Sigan aquí. Científicamente hidratante. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Entraremos a un planteamiento central. ¿Cuál es el papel que deben jugar los medios de comunicación de manera permanente y en forma particular en esta coyuntura irrepetible que vive México? La prensa
está para servir a los gobernados, no a los gobernantes. La potestad del gobierno de censurar a la prensa fue abolida para que ésta fuera libre siempre para censurar al gobierno. El autor Hugo Black. ¿Qué comentario tiene usted, doctor, sobre este rol clave que la prensa juega? Totalmente de acuerdo. No conozco al señor Hugo Black, pero mis respetos, Sí. porque aquí está retratando, y por esa razón fue que la seleccionamos para ponerla aquí. Y la voy a repetir. La prensa, los medios, diría yo, están para servir a los gobernados, no a los gobernantes. La potestad del gobierno de censurar a la prensa fue abolida para que ésta, la prensa, fuera libre siempre para censurar al gobierno. Qué bueno que sigue habiendo periodistas, columnistas, etcétera, críticos, porque, insisto, la responsabilidad de la próxima administración, como de todas las administraciones, Claro. pero en particular de la que viene, ¿sí?, es grandísima, porque se quiere transformar todo en buena hora, ¿sí? El problema es que si no hay una valoración, que es una crítica, al final de cuentas eso viene a ser una crítica. Claro, y hay todo tipo de críticas, pues yo estoy pensando en la crítica positiva, en la crítica fundamentada, etcétera, etcétera, no en la crítica subjetiva, de que a mí me parece o yo siento, no. En la crítica realmente objetiva, esa debe de continuar por el bien de nuestro país, por supuesto. Bienvenida a la crítica, por supuesto, ¿sí? Muy bien. Y ya que estamos hablando de esto, yo voy a permitir aquí hacer alguna otra. Muy bien. Sí, va a haber cambios sustanciales de servidores públicos. Sí. Entre otras razones, yo diría, hay servidores públicos actuales que están más que demostrada su capacidad, ¿sí? No lo conozco, pero ahí tienen, por ejemplo, al secretario de Economía, con lo contrario censo de lo que decíamos del mal llamado canciller, ¿no? Del secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, que está demostrada, no recuerdo ni el nombre del secretario en este momento, ¿sí? Pero está más que demostrada su capacidad. ¿Por qué no continuar? Digo, con una persona que ha demostrado ser, ¿sí? Porque no vaya a ser el diablo que se pongan, como en muchas otras ocasiones, y lo digo no solo a nivel federal, sino a nivel estatal, y hablo en mi caso de Veracruz en particular, digo que ponemos a personas que no tienen la experiencia, sino nada más el relumbrón, y de ahí viene esta conseja popular, que dice que un burro puede fingir ser un caballo, pero tarde o temprano va a rebuznar. ¿Sí? Entonces, no se vale estar probando, por eso hablaba yo de ética, no se vale estar probando porque le estamos haciendo daño, ahora sí, que al pueblo, a la gente, a los que más lo necesitan. ¿Sí? Claro. No se vale estar especulando y estar haciendo prueba y error con recursos que no son nuestros. Con los nuestros hagamos lo que quieran, sí, pero con los que nos confían no podemos estar haciendo prueba y error. No debe, perdón, mi querido Pepe, no debe seguir más esa visión y actitud patrimonialista en el ejercicio de las tareas públicas. E incluso la responsabilidad de los servidores que se van dejan una huella bárbara. Grandes, pero grandes personajes como el propio presidente dejan una huella terrible de corrupción según se viene documentando cada vez más. Vuelvo a mi ejemplo, el Chapo lo ha censurado, ha dicho que él le subsidiaba tanto a Calderón como Peña Nieto. Eso es muy importante y en cualquier país se solicitaría una investigación y el funcionario dejaría el cargo por vergüenza. Intentando complementar, mejor dicho, esto que acabas de aseverar y lo que yo decía hace un momento. Quizá pueda yo parecer que estoy a favor de los anteriores. Digo de los anteriores incluyendo a todavía los actuales. No, de ninguna manera. Lo dije públicamente en alguna ocasión, en el mes de diciembre en la Cámara de Diputados, lo dije públicamente.
Me preguntaron que si yo haría, en su caso, la supervisión al actual régimen. Dije, pero por supuesto, ¿no? Y el socavón y el tren fallido a Querétaro y todas las cuestiones de que si el aeropuerto fallido también, de que está lleno de corrupción, vamos investigándolo y vamos, pero no estaría yo de acuerdo precisamente por eso con la ley del olvido. Por no, supuesto. de ninguna manera. No, Por eso. supuesto que no. Y precisamente por eso me voy a atrever a decir algo que creo que vamos a estar atentos todos para el próximo sábado, ¿no? El sábado es El primero, sábado ¿no? es el cambio, Bueno, sí. vamos a usar un poquito de esto y vamos a ver qué es lo que dice al respecto de lo que es una protesta, ¿no? En particular, protesta me refiero de un servidor público, específicamente, aquí me hubiera yo ido al índice, ¿verdad? Pero ya me vine aquí. Protesta de todo servidor público al tomar posesión. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Quiero ver? Yo creo que la protesta va a ser así. Pero si se hace esa protesta, no va a haber forma de que haga a un lado todas las leyes que castigan la corrupción. Y hay varias leyes, ¿eh? Hay varias leyes. Entonces, vamos a ver que este es un reto en particular que en mala hora, pues, va a tener que enfrentar el señor presidente. Va a ser la gran verdad a la que se va a A la que se va a enfrentar. enfrentar. Es cierto. Por último, doctor Mariani Ochoa, ¿qué enseñanza deja para usted y el equipo de investigadoras y para las instituciones académicas que los impulsaron la concreción de este libro? Es así también como decía yo de la administración entrante, un gran reto el que tenemos por delante. Porque si ya fuimos capaces de hacer esto, pues estamos frente a un reto superior. Y ese reto superior es mantenerlo actualizado. Y es subirlo a la red, pero en una expresión, le llaman los técnicos de baja densidad, Sí. para efectos de que pueda estar accesible a cualquier mortal que tenga acceso a las redes. Estamos en esto. Qué bueno. Por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias. Les reiteramos, el título de esta obra en 2 tomos es Los servidores públicos, léxico y responsabilidades fundamentales del doctor René Mariani Ochoa. Le agradecemos Al muchísimo. contrario, muchas gracias. Un enorme privilegio tenerlo aquí. Gracias, doctor. Al contrario, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Al contrario, por doctor. todas las atenciones. Fue un Muchas honor. gracias. Muchas gracias, Gracias. Pepe Sobrevilla. Gracias, Raúl. Gracias a quienes nos siguieron. Les agradecemos mucho a las comunidades digitales que nos siguen a través del mundo en este espacio de reflexión, aportación y enriquecimiento de la cosa pública, agradeciendo también a nuestro muy profesional equipo de producción, joven, talentoso, creativo y profesional. Raúl Fraga les agradece invitándolos a que nos sigan siempre en este espacio, la Agenda del Emprendedor. Hasta pronto. Astele.tv. Astele.tv.